Estamos con el Padre Carlos Rosel de Almeida, párroco de Nuestro Señor de la Divina Misericordia de Surco y párroco de María Madre de la Paz de Urbanización San Ignacio, Surco. Canónigo por Arquidiócesis de Lima, decano del Decanato 9 Arquidiócesis de Lima, ex rector de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, ex rector del Seminario de Santo Toribio de Mogrovejo, doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra, con su tesis Escatología Ortodoxa, conferencista, escritor de Los Ratitos, un ratito con Dios, un ratito con Jesús, un ratito con el Espíritu Santo, un ratito con los santos, 1, 2, 3, un ratito con San José, María de Satanudos, Rosa Latorno, Francisco y María, Francisco y Jesús, Francisco y el Espíritu Santo, la Virgen y el Purgatorio. Después el apóstol de la Eucaristía, las obras de misericordia, Recta Ratio del editorial de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, locutor en Radio María, locutor en RPP Noticias, locutor en Radio María con el programa ¿cómo se llama el programa, padre? Confirmando nuestra fe, pero no es necesario, Ya, dijo ya. ya, y después en RPP es locutor con el programa Domingo es Fiesta con Ricardo Gómez. Después es columnista en el Correo Mariano. Bueno, hoy día vamos a tratar sobre el libro de Samuel del Antiguo Testamento. Hoy vamos a hablar sobre el libro 1 y 2 de Samuel. Padre, ¿qué significa Samuel? Buena pregunta, porque en el mundo judío los nombres tienen un significado. Samuel viene de dos palabras hebreas, Shema, escucha, y Hel, Dios. Se puede traducir como Dios ha escuchado. Shema, escuchar, Hel, Dios. Dios ha escuchado. Samuel significa Dios ha escuchado. Y también podemos decir que Samuel es el hombre que escucha la voz de Dios, porque Dios lo llamó siendo un niño y él dijo que sí. ¿Quién fue Samuel? A ver, Samuel viene a ser un juez. Tú te acordarás cuando hablamos de los jueces. Es un juez, pero también es considerado un profeta. Por lo tanto, cumple como dos misiones. La de ser juez, gobernar al pueblo, dirigirlo en una situación complicada, como era la consolidación de Israel en Canaán. Y por otro lado es un profeta, habla en nombre de Dios y será el encargado de ungir al primer rey israelita, es decir, a Saúl, y luego también ungirá a David. Por eso Samuel es un personaje importante en la historia de Israel. Y fíjate que son dos libros. Hoy vamos a hablar de los dos libros. ¿Cómo leer los dos libros de Samuel? Los dos libros hay que leerlos como una historia, por lo tanto no podemos quedarnos solo con un libro. Hay que conectar Primera de Samuel y Segunda de Samuel, porque es una historia continua, es un relato que no puede cortarse. Por lo tanto, quien empieza el primer libro de Samuel no va a entender Primera de Samuel si no lee Segunda de Samuel. Primera de Samuel tiene 31 capítulos y Segunda de Samuel tiene 24 capítulos. O sea, estamos hablando de un libro único, en dos partes podemos decir,
Si juntamos el primer libro, 31 capítulos, y el segundo, 24, tenemos ahí 55 capítulos que podemos leer. ¿Qué periodo de la historia de Israel abarca el libro 1 y 2 de Samuel? A ver, nosotros nos ubicamos con Saúl, rey, del año 1030 al año 1000 antes de Cristo, es una etapa. Y luego hacia el año 1000 hasta el 960 antes de Cristo tenemos a David. Por lo tanto, ese sería el periodo. Repito, Saúl lo ubicamos más o menos entre los años 1030 a 1000 antes de Cristo, y del 1000 hasta el 960 antes de Cristo tenemos a David. Con esos dos reyes está el arco del tiempo que nos presenta 1 y 2 de Samuel. ¿Cuál es el contenido de los libros 1 y 2 de Samuel? Bien, vamos a hacer una síntesis porque es un libro histórico, un libro en dos partes podemos decir. Todo empieza con el nacimiento y la vocación de Samuel, primera de Samuel 1 al 3. Tenemos luego la captura del arca por los filisteos, primera de Samuel 4. Luego la institución de la monarquía, primera de Samuel 8. Tenemos ahí al primer rey, toda la historia de Saúl se va relatando, todo lo que significa luego la historia de David, que empieza con primera de Samuel 16. Ahí tenemos cómo David también va a ser el rey más importante. El primer libro de Samuel termina con la muerte de Saúl, primera de Samuel 31. Y luego, segunda de Samuel empieza con la consagración de David como rey, se vuelve a repetir un poco lo anterior, luego cómo es consagrado rey de Israel en segunda de Samuel 5, el arca cómo es llevada a Jerusalén, y ahí se ve a David que está bailando, está alabando a Dios, segunda de Samuel 6. Luego viene la promesa que hace Dios a David, muy importante, segunda de Samuel 7. Es muy importante porque en segunda de Samuel 7, 12 siguientes está la profecía de Natán. Natán le dice a David que uno de sus descendientes será rey para siempre. Es una promesa mesiánica. Se anuncia que un descendiente de David será el Mesías rey. Luego viene el pecado de David, segunda de Samuel 11. ¿Qué pasó? David comete dos pecados graves. No sé si te acuerdas. La esposa de Urías, Betsabé. David comete adulterio y luego homicidio porque manda matar prácticamente a Urías. Lo hace que esté en la primera fila del combate. Luego tenemos el reproche de Natán a David, segundo de Samuel 12. Luego Absalón se rebela contra su padre David, segundo de Samuel 15, 16. Absalón es derrotado, segundo de Samuel 18. Viene la hambruna como una especie de, entre comillas, castigo de Dios por el pecado de David, segundo de Samuel 21. Y luego termina todo con el censo del pueblo y viene una peste, segunda de Samuel 24. Algo muy actual, ¿no? Una peste viene. ¿Por qué viene la peste? Por los pecados de David. ¿Qué nos enseña el libro 1, 2 de Samuel? Trae varias enseñanzas, vamos a mencionar algunas. Primero, que el llamado de Dios es gratuito. Tú muchas veces has preguntado, Padre, ¿por qué Dios llamó a Moisés? Porque Dios quiso. ¿Por qué Dios llamó a Abraham? Porque quiso. ¿Por qué Dios llamó a David? Si David era un hombre débil, miserable, pecador. Ya te he dicho, los pecados que cometió, el adulterio, el homicidio. El llamado de Dios es gratuito. Dios no se fija en las apariencias. Esa es una enseñanza muy importante. Luego tenemos otra enseñanza, la monarquía. El pueblo comienza a tener reyes.
Y se va anunciando al Rey de Reyes y al Señor de Señores, Cristo Jesús. ¿Quién es el Rey con mayúsculas? Cristo. Cristo es el Rey con mayúsculas. En 2 de Samuel 7, 12 siguientes, está la profecía de Natán. Un descendiente de David será rey para siempre. ¿Cuándo se cumple eso? Cuando viene el Salvador al mundo. Una tercera enseñanza. Los reyes, tanto Saúl como David, tenían sus debilidades, sus miserias, pero Dios actúa a través de ellos. Dios sigue actuando a través de muchas personas. Dios no deja a su pueblo solo. Ahora, por otro lado, David enseña a ser humildes porque David pidió perdón. Es una enseñanza actual. Pecadores somos todos. Pidamos perdón al Señor. El Señor nos perdona y debemos seguir para adelante. Otra enseñanza que es importante remarcar en 1 y 2 de Samuel es que con Dios siempre ganamos. Acuérdate del combate entre David y Goliat, que está en 1 de Samuel 17. ¿Quién ganó? David. Pero ¿quién era más fuerte humanamente hablando? Goliat. Humanamente hablando. Goliat era alto, fuerte, estaba bien armado. Y David lo venció con una onda. Si estamos con Dios, vencemos. Ahora hay muchos Goliat. Todo está en contra. Hay todo un ambiente contra la iglesia. Hay muchos Goliat. La ideología de género, los movimientos contra la vida, contra el matrimonio, los poderosos. El feminicidio. Por ejemplo, también el feminicidio y el feminismo radical. La trata de personas. También, por ejemplo, las mafias que se meten hasta en la política, la corrupción. La droga, el alcoholismo, la ludopatía. Goliat. Por ejemplo, la ludopatía es un Goliat. Nosotros, si estamos con Dios, vencemos. Y por otro lado, nosotros, cuando consideramos nuestra fragilidad y acudimos a Dios, somos como David. David, en ese diálogo con Goliat, le dice: tú vienes a mí con tu escudo, con tu lanza, con tu espada. Yo lucharé contigo, contra ti, teniendo a Dios como aliado. Yo voy a luchar contra ti, teniendo a Dios como aliado. Esto es muy importante. Como te puedes dar cuenta, son muchas las enseñanzas que encontramos en 1 y 2 de Samuel. ¿Por qué Dios llamó a Jordan Inti Sotelo Camargo en el último fin de semana en la marcha de la vacancia presidencial? ¿En qué sentido lo llamó, te refieres? Porque está muerto, pues. Sí, pero entonces, más que llamó, hay que aclarar, ¿no? Porque se puede ser llamó para que marche o lo llamó a su presencia, sería la pregunta, ¿no? Bueno, sí. Claro. Todos estamos de paso y rezamos por este joven, como rezamos por todas las víctimas de la violencia. Es una pena esto de que hayan muerto 2 personas, una verdadera pena. Es doloroso, la verdad. ¿A qué nos lleva tu pregunta? ¿Por qué ese día estos jóvenes fueron llamados a la presencia de Dios? Porque nadie tiene la vida asegurada. Todos estamos de paso. Hay que rechazar siempre la violencia, de todo tipo. De todo tipo. Así como se condena la violencia de las instituciones que deberían guardar siempre el orden, y hay que condenar todo tipo de exceso en el uso de la fuerza de aquellas instituciones que pueden usar la fuerza ciertamente porque son instituciones de un país para lograr el orden. También tenemos que rechazar la violencia asusada por grupos de izquierda. Eso también es importante decirlo.
No puede ser que los malos solamente sean un grupo. La violencia, cuando es asusada, es condenable porque pone en riesgo también la vida de muchas personas. Hay que condenar a todo tipo de violencia, pero también no seamos ingenuos. Hay quienes se encargan de asusar para generar caos, para generar violencia, para provocar, y luego tenemos que llorar las víctimas. Era necesario que muera y que se convierta en mártir para tomar conciencia. Era necesario que muera para que se convierta en héroe, ¿o no? Toda muerte es dolorosa. Me solidarizo con los familiares de estos jóvenes, rezo por sus almas, y es lo que te puedo decir, más no te puedo decir. Dios será el que juzgue, ¿no? Si hay que señalar sus méritos, porque siempre cuando alguien muere, pues recordamos quién fue y las cosas buenas que hizo. Es Dios el juez que verá la totalidad de la vida de una persona. Con respecto al presidente de la República Constitucional, Sagasti, ¿por qué es un elegido? ¿Y qué expectativas hay con respecto a su gobierno? Ya veo que el libro de Primera y Segunda de Samuel ha quedado al margen, ya te has vuelto político. Freddy se ha vuelto un periodista político, ha pasado de ser un periodista piadoso, bíblico, a ser un periodista político. Bueno, está bien tus preguntas, ¿no? Hay que hablar con claridad. En primer lugar, bueno, está colocado ahí, todo según la ley. Yo como sacerdote no voy a dar mi opinión personal, no la puedo dar porque tengo que respetar lo que es opinable. En temas políticos hay cuestiones opinables. Y yo, si hablo como Carlos Rosell, yo haría daño porque la gente me ve como sacerdote. Te voy a dar principios nada más. Ya. Principios. ¿Cuáles son los principios? Que las autoridades están para servir. El presidente Sagasti, independientemente de cómo ha llegado, que es tu pregunta, y ese es un tema opinable, tiene que comprometerse a ser honesto, ese es un principio, a forjar el bien común, ese es otro principio, a no dejarse llevar por ideologías, ese es otro principio, a cuidar los bienes innegociables del pueblo, la vida que es sagrada, el matrimonio que es entre varón y mujer, la familia, el derecho de los padres a educar a sus hijos. A mí me preocupa, y esto no es opinión política, lo hago como sacerdote, que hayan en el gabinete personas que están a favor del aborto o a favor de la ideología de género o que tengan una animadversión contra la Iglesia Católica. Eso me preocupa bastante. Y por eso es bueno señalar los principios. Las autoridades no están para imponer sus agendas ideológicas, están para forjar el bien común. El bien común empieza cuando se defiende la vida, que es sagrada desde el primer instante de su concepción. El bien común se forja cuando se defiende la familia, varón, mujer, matrimonio, hijo, familia, cuando se cuida a los niños, a los jóvenes, cuando se buscan por todos los medios crear puestos de trabajo. Para eso estamos políticos, no para promover leyes inmorales. Espero que este gobierno tenga esto presente. ¿Qué proyectos tiene la Iglesia Católica del Perú con el Estado peruano? Bueno, hermano, estás hablando con un cura de pueblo, yo no soy aquí un jerarca. Mi proyecto es atender a la gente, confesar, celebrar la misa, visitar a los enfermos, atender a Freddy, que hay que cortarle sus entrevistas que son largas. Eso es lo que tengo que hacer como sacerdote, atender a la gente con mis miserias y divinidades. Ya la jerarquía que vea qué proyectos puede tener con el gobierno. Yo soy un sacerdote, como se dice, de barrio. Pero siguiendo la doctrina social de la Iglesia. Siguiendo la doctrina hay que defender, ya lo he dicho, los bienes innegociables. Ahí está todo ya.
La vida, el matrimonio, la familia, el derecho de los padres por educar a sus hijos, defender a los trabajadores, condenar la corrupción, tratar de ayudar a los pobres. Ahí está. ¿Qué tan importante puede ser un gobierno de transición para el Perú? Definitivamente es un gobierno de transición, o sea, objetivamente es un gobierno de transición y esperemos que estos meses no sean aprovechados para imponer ideologías, sino para pacificar el país, esto es muy importante, para buscar que estemos más unidos los peruanos, para no promover cuestiones polémicas que van a dividirnos, sino para buscar aquellos puntos que van a beneficiar a todos. Pienso, por ejemplo, en la cuestión del trabajo, pienso en la cuestión de las ayudas sociales a los más pobres, pienso, por ejemplo, en no buscar abrir puertas o ventanas para que se comience a discutir leyes que ya han quedado zanjadas y se ha dicho que no. Por ejemplo, la unión entre personas del mismo sexo. Sería verdaderamente doloroso y hasta diabólico que se aproveche estos meses para imponer estas leyes, por ejemplo. ¿Qué significa pacificar al país y cómo se puede traducir la pacificación? Pacificar el país significa que las autoridades se porten bien, que sean honestas, porque si las autoridades comienzan otra vez a robar, la gente otra vez va a marchar. Y esto es lo meritorio, podemos decir, de los reclamos, ¿no? Que no necesariamente es marchar por las calles, sino reclamar ahí donde estamos hoy. Estamos hartos de políticos corruptos. Por lo menos hay una sensibilidad en la gente, ya están todos hartos de tanta corrupción. Pacificar el país comienza cuando las autoridades se comportan correctamente, cuando son honestas, cuando no roban. Por ahí se empieza la pacificación. Y cuando no se están abriendo diálogos que no son diálogos verdaderos, sino componendas para beneficiar grupos, para enquistarse en el poder. Los falsos diálogos. ¿Cree que entre el gobierno y la ciudadanía falta confianza, como dice Sagasti, el presidente constitucional de la República? ¿Falta confianza? Está claro que la gente no tiene confianza en los políticos. Eso creo que tú también lo notas. La gente no tiene confianza en la clase política porque todos estamos hartos de la corrupción, todos. Bueno, doctor, tu última pregunta y termina con la Biblia, pues hermano, ¿eh? Bueno, fue el padre Carlos Rosel de Almeida, párroco de Nuestro Señor de la Divina Misericordia de Surco, párroco de María, Madre de la Paz, de Urbanización San Ignacio de Surco, canónigo por Arquidiócesis de Lima, decano del Decanato 9 del Arquidiócesis de Lima, doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra de España, con su tesis Escatología Ortodoxa, escritor de Los Ratitos, Un ratito con Dios, Un ratito con Jesús, Un ratito con San José, Un ratito con el Espíritu Santo, Un ratito con los santos 1, 2 y 3, María de Satanudo, Rosa de Atorno, La Virgen y el Purgatorio, después las obras de misericordia, el apóstol de la Eucaristía, Francisco y María, Francisco y Jesús, Francisco y el Espíritu Santo, Recta Ratio, una publicación de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, conferencista, locutor de Radio María con el programa Confirmando la Fe, locutor de RPP Noticias con Ricardo Gómez en el programa Domingo es Fiesta, columnista del Correo Mariano y amigo nuestro. Dios te bendiga, amén. Gracias, Padre.